dentro de las estrategias de la AMUVIE es que la unidad de verificación sea punto de partida y no punto de destino, ¿no? Y para tal efecto, bueno, pues el siguiente punto de destino es ser unidad de inspección, y para que lo consideren. Gracias al ingeniero Guillermo Palencia, él es el protagonista hasta hoy de este proceso. Él es quien lo valida, evalúa, y bueno, pues estamos de plácemes por tener esta conferencia. Bienvenido, ingeniero. Bueno, la intención de la plática no es nada más hacer una exposición. Nos vamos a auxiliar de la presentación, pero la idea es de que hagamos una charla, ¿no? Una plática, una conversación. Entonces, si tienen listos ahí los micrófonos, pues de una vez conforme vayamos tomando, indicando las ideas, las vamos contestando en las preguntas que van saliendo, ¿no? Porque cada punto les va a ir interesando, tanto desde el punto de vista de unidad de verificación como de unidad de inspección. En general, el proceso que se está teniendo, que se va a seguir dentro de la estructura actual de la industria eléctrica, es muy parecido a lo que estábamos acostumbrados, pero ya tiene otros matices y otras obligaciones. Empecemos con que en la ley de la industria eléctrica la principal intención es romper el monopolio que tenía el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad, y en la misma ley se pide la estricta separación de las actividades. Entonces, como ya hemos estado estudiando y como ya es obligación, porque ya pasaron los tiempos legales para que ocurriera, CFE ya se separó en casi 10, 11 empresas, de tal forma que las actividades que antes eran una sola, pues ya las están llevando a cabo diferentes personas. Empecemos por la generación, que es una actividad regulada abierta a la competencia. Entonces, en la generación pueden concurrir empresas privadas, del Estado, ya hay un mercado eléctrico. De ahí todas las centrales, se van a interconectar a la Red Nacional de Transmisión o a las redes generales de distribución. Y lo que corresponde a esas dos actividades, transmisión y distribución, esas no están abiertas a mercado, esas no están abiertas a competencia, sino que es un servicio estratégico que presta el Estado a través de empresas de gobierno, en este caso 2 empresas que se formaron, CFE Transmisión y CFE Distribución. Y llegamos al punto de usuarios finales, donde se vuelve a abrir la competencia. El suministro de energía eléctrica ya no es el concepto que teníamos, que era llevar la energía desde la central de generación hasta el centro de carga del usuario final. El suministro es una actividad regulada que ya más bien se concibe como un comercializador, como un intermediario entre la generación, la transmisión y el usuario final. El suministro ya no tiene instalaciones inherentes, sino más bien es una cuestión administrativa, lo que vendría siendo el equivalente de la facturación que hacía CFE. Y entonces al final, que vamos a tener los centros de carga, también ahí hay una particularidad, que en cada centro de carga también puede haber generación, lo que sería denominado como generación distribuida. Entonces ya vamos a tener una combinación de sucesos en lo que van a participar tanto actividades abiertas a la competencia como un servicio cerrado, un servicio que presta el Estado a través de CFE Transmisión y Distribución. ¿Qué nos compete ahorita, tanto como unidades de verificación como unidades de inspección? Es conocer este proceso de cómo una central
físicamente se va a enlazar a la red nacional de transmisión o a las redes generales de distribución. Hay que atender preceptos legales y también consideraciones técnicas. Bueno, pues haciendo un resumen, todo llega al punto que van a converger todas las actividades, y en un ambiente de mercado, una parte muy importante es las entidades de tercera parte. Alguien que va a ser el fiel de la balanza, alguien que ya va a tener el encargo de ser una persona o una entidad libre de conflicto de intereses, una persona que tiene que ser independiente de las partes, tanto del que le interesa enlazarse a las redes como el que va a prestar el servicio de transmisión y distribución. Entonces, para esto ya se tienen contemplados los instrumentos regulatorios para su actuación. Entonces, el primer punto del proceso va a ser, si alguien se quiere interconectar o conectar a las redes, se tiene que hacer los estudios. La entidad encargada de hacer los estudios, de establecer la infraestructura a nivel nacional, es el Centro Nacional de Control de Energía, ¿sí? Ya siendo una entidad cuasi autónoma, el operador del sistema ya es no es parte del transportista y distribuidor, es dependiente de la Secretaría de Energía. Entonces le da la suficiente independencia para poder hacer los estudios y llevar el control operativo del sistema eléctrico nacional. Entonces, si vemos la primera parte, que los criterios de interconexión que se fueron publicados en el 2015, se establece el procedimiento de cómo se van a hacer los estudios, cómo se va a establecer esa infraestructura. Los estudios de interconexión y conexión, como dice aquí, consisten en un conjunto de análisis a cargo del SENACE. Tradicionalmente lo que teníamos es de que cuando alguien se quería conectar o enlazar a las redes, tenía que ir con CFE y hacer así todos los acuerdos, tanto arriba y abajo de la mesa, que fueran necesarios. No sé si todavía, no les pasó, ¿verdad? Que tenían que hacer tenían que comprar el equipo rojo y lo tenía que construir el equipo azul, porque si llegaba el verde simplemente no funcionaban las cosas, ¿no? Eso ya se puede decir que quedó, esperemos, todavía en el pasado. Hay usos y costumbres que las personas, las entidades de tercera parte, precisamente van a ayudar a que se acabe esto. Al no haber un solo operador, un solo cuasi autoridad que decide qué infraestructura se va a poner y después revisa y evalúa si se cumplió o no, esto ya se rompe. Entonces vamos a tener tres entidades: el que establece la infraestructura, quien recibe y físicamente tiene el control de las instalaciones, y una entidad de tercera parte que va a decidir si ya se pueden utilizar, ¿sí? Si ya se cumplió con todo esto. Entonces decíamos que los estudios del SENACE ya están actualmente vigentes a través de los criterios de interconexión. Se publicaron en la fecha de junio del 2015, y de ahí tanto los usuarios o el interesado en interconectarse como CFE también tienen voz y voto. Primero, el usuario o el solicitante le entrega toda la información que necesita o las características de su instalación, se los entrega al SENACE, y el SENACE se voltea y le pide opinión al transportista distribuidor. Esto es importante porque en algunas ocasiones, si no es que en todas, se van a requerir de refuerzos de las redes. Entonces las infraestructuras no están preparadas para recibir ya sea una nueva central o un centro de carga. CFE, en este caso, transportista y distribuidor, da su opinión al SENACE, el SENACE conjunta todas esas características y se las muestra al usuario. Aquí es bien importante ver eso, porque el usuario ya puede dar su opinión, y si no está de acuerdo puede poner o solicitar una opción
o buscar la alternativa más económica o más viable para su proyecto. Ahorita estamos hablando de un proyecto. Ya que se pusieron de acuerdo y que aceptó las instalaciones el usuario, entonces el SENACE, dependiendo el nivel de necesidad de análisis, que puede ser desde un estudio indicativo, pasar por el estudio de impacto del sistema, estudio de las instalaciones específicas y cuál va a ser su impacto en el sistema y la calidad del servicio, entonces ya va a poder establecer qué es lo que va a requerir cada instalación. Vamos a seguir ahora con el contrato. Si ya se establecieron los estudios, ya se sabe qué es lo que va a requerir cada instalación, va a haber una primera orden que va a realizar el SENACE, que es que se firme el contrato de interconexión. Este contrato de interconexión por usos y costumbres que se tenía, se firmaba, si es que se firmaba, hasta el final de la obra, hasta que estaba completamente satisfechos todos los requisitos oficiales y no oficiales que pedía CFE. Entonces, nos estábamos dejando en un estado de indefensión al usuario, al solicitante, porque hasta que no se cubrían, a veces, creo que no les ha pasado, caprichos, sobredimensionamientos, mochadas, todo lo que solicitaba el superintendente y de más abajo, gente de CFE, hasta que no se cubrían todas esas características, no firmaban un contrato. Entonces, así podían pasar meses, años y sobre todo ir y venir de inversiones de los usuarios hasta que no se concretaran las inversiones. También sucedía, creo que no se dieron cuenta, ¿verdad?, pero que se daban aportaciones tanto en especie y de equipos que en realidad no se instalaban o se mandaban a otro lado. Entonces el usuario no aprovechaba ni disfrutaba de sus propias aportaciones. Bueno, con todo esto también se va a evitar, porque una persona independiente, sin conflicto de intereses y sobre todo imparcial, va a decir, oye, este equipo se pidió y no está, ¿dónde anda? ¿Qué sucede ahora? Que el contrato de interconexión se tiene que firmar, ahorita como está vigente en los criterios de interconexión, 10 días después de haberse establecido la infraestructura en los estudios. Una vez que se firmó, que el usuario aceptó en una carta la infraestructura que estableció el SENACE debe dar la orden para que el transportista y distribuidor firme el contrato de interconexión con el usuario o con el solicitante, ¿sí? Esto es bien importante porque a la hora de establecerse ya en un contrato, ya hay responsabilidades y obligaciones de ambas partes. Si en el contrato se establecen ya la infraestructura, exactamente el plan de trabajo y el tiempo de realización, en el momento que no se cumpla con estas características del contrato, ya hay forma de demandar, ya hay forma de defenderse y ir con la autoridad correspondiente a hacer valer los derechos, que antes no se podía hacer. Ahora, pero en este contrato todavía sigue figurando la infraestructura que va a realizar un tercero o un particular, ¿va a formar parte otra vez de la red eléctrica nacional? Sí. Sí, aquí nada más que ya va a estar por escrito. Antes nada más era un acuerdo de palabra, ¿sí? O había algunos oficios, pero no estaban muy bien detallados. Ya en el contrato es con todas las obligaciones de la parte mercantil, ya puedes demandar de forma, hacer un juicio de nulidad, una revisión, etcétera. Aquí en esta parte del contrato de interconexión, auxiliado con otras regulaciones como va a ser las disposiciones administrativas para las partes de aportaciones, se va a establecer quién va a construir, si voy a hacerlo a través de un contratista, de una tercera, cuarta parte, o CFE directamente va a hacer las instalaciones y se le va a pagar a CFE, o se va a aportar el dinero o se va a aportar en especie, pero ya va a estar aquí establecido y documentado todas esas características, ya no va a quedar en el aire. Aquí lo que mencionaba de los 10 días, otro clic nada más, ahí está. Entonces aquí hablamos de 10 días hábiles posteriores
para que el SENACE dé la instrucción de firma del contrato. El plazo podría variar según se determinen las reglas del mercado. Entonces todavía hay actualizaciones que se están haciendo tanto en SENACE como en la Comisión Reguladora de Energía para, en cuestiones de mercado, si todavía no hay un acuerdo, pues dar algunos días más de plazo para firmar el contrato. Pero no va a variar en que ya la intención es de que antes de que se desarrollen y antes de que esté totalmente finalizada la infraestructura, debe haber un contrato de interconexión entre las partes o de conexión, ¿no? Al transportista que conecte las instalaciones del generador o centro de carga a sus redes. Sí. Sí, de hecho en la ley vienen las dos órdenes en el mismo párrafo. Si ven el artículo 33 de la LIE, se dice que el SENACE ordenará la firma del contrato, y en 72 horas ordenará para que dentro de las 72 horas se haga el enlace físico, la conexión física. Pero ahorita, como vamos a ver en el último punto, son dos órdenes que se realizan en tiempos diferentes, ¿sí? Bueno, tenemos ya los estudios, se establecieron la infraestructura, el usuario lo aceptó, se pasó a firmar el contrato, ya se establecen las responsabilidades y obligaciones de ambas partes, tanto del transportista y distribuidor como del usuario solicitante, y entonces sí pasamos a la construcción de las obras. Puede ser que ya sea una obra instalada, entonces lo que se va a checar es hacer los refuerzos, la modernización, la instalación de protecciones, instrumentación que haga falta. Entonces puede ser desde una obra muy sencilla de un par de días hasta varios años, dependiendo qué tanto exista de esa infraestructura. Aquí hay un término nuevo que va a estar establecido o que se va a explicar en las disposiciones administrativas de carácter general que emite la CRE sobre el acceso abierto a las instalaciones. Ahí se va a establecer, que bueno, de hecho ya es una obligación que está también tutelada en la LIE, pero se va a explicar el famoso término de RPA. Este lo vamos a tener como el pan nuestro de cada día, porque el RPA significa revisar, probar y asegurar. Entonces, el transportista y distribuidor tiene la obligación de hacer la revisión, las pruebas y asegurar sus instalaciones. Al momento que en la ley se le establece la responsabilidad de mantener las instalaciones en correcto funcionamiento y integridad, entonces estas actividades de RPA se vuelven obligatorias. Y también algo bien importante, esta RPA es parte de prestación del servicio del transportista y distribuidor. Ya en la parte de tarifas se establece una contraprestación, es decir, los ingresos del transportista y distribuidor ya están contemplados en una tarifa. Ya no puede estar cobrando directamente a los usuarios. El transportista y distribuidor ya no factura a los usuarios, ya no factura al solicitante, ¿sí? Esto es bien importante porque la CRE ya le estableció una tarifa que cubre todos esos servicios. Entonces, tanto el servicio de medición, de revisión y pruebas, tanto de los sistemas de medición como toda la demás infraestructura que esté a su cargo, es transferible a la tarifa, ¿sí? Entonces, todavía nos encontramos en algunos casos en donde el transportista y distribuidor sí tiene que hacer la revisión de sus instalaciones, pero aparece una factura, ¿no? 100,000, 200,000 pesos por la aprobación del proyecto y revisión de las instalaciones. Pero yo aquí haría una pregunta. ¿Quién aprobó la infraestructura desde un inicio? El mismo transportista. Pero ya no puede ser juez y parte, y es una prestación del servicio. La infraestructura se estableció por el SENACE. Entonces, ¿quién aprueba la infraestructura? El SENACE. Si ya el transportista es un regulado más, se le contrata para que dé el servicio, no para que apruebe lo que ya aprobó el SENACE. ¿Sí? No se puede convertir a autoridad del SENACE. Entonces, ese término de que se llamaba aprobación de proyecto, ahora tiene que transitar a un oficio de revisión, pruebas y aseguramiento de las instalaciones, en donde cuando se hayan terminado las obras,
Cuando sea necesario probar el restaurador, las cuchillas, energizar el transformador y hacer sus pruebas necesarias para que ya esté liberado para el servicio, todo el comisionamiento de la infraestructura que le va a corresponder a CFE, ya lo tiene que hacer en este término de RPA, y tiene que dejar constancia, lo que antes eran sus actas de verificación, ahora se llaman constancias de RPA, y tiene que dejar constancia de eso para que cuando llegue la unidad de inspección pueda constatar que ese equipo ya se puede usar. Y bueno, reiterando, todas esas actividades ya son transferibles a la tarifa del transportista y distribuidor. Pues ya llegamos a la construcción. Los que son responsables de las instalaciones, tanto el constructor, el contratista, el mismo transportista y distribuidor, ya los revisaron, los probaron y aseguraron. Ese asegurar es tomar control físico de las instalaciones. Por ejemplo, en el sistema de medición es muy claro, porque cuando hayan terminado de hacer sus revisiones, ¿qué ponen en los medidores? Sus sellos, ¿sí? Eso es asegurar. Bueno, entonces ya en la cuarta etapa vamos a pasar ahora sí a la inspección. Aquí es donde el término nuevo de unidades de inspección es una figura que establece la ley de la industria eléctrica, que antes no existía. Si teníamos como sinónimo en el diccionario gramaticalmente que inspeccionar es sinónimo de verificar, aquí ya no. En términos de la ley de la industria eléctrica son dos actividades separadas que en el caso de unidades de verificación en general se utilizan para evaluar la conformidad de normas oficiales mexicanas. Y en el caso de las unidades de inspección es el complemento. Todo lo que no sea norma oficial mexicana y se tenga que revisar físicamente, se va a realizar a través de unidades de inspección. Todo lo que son disposiciones administrativas de carácter general, estándares o alguna otra disposición o requerimiento técnico que no sea o que no esté incluido en una norma oficial mexicana, se podrá hacer por unidades de inspección. Y eso está en la ley, en el artículo 133 y 134 de la LIE. Bueno, dicho esto, también en el artículo 33, que es específicamente donde se establece sus actividades, vamos a ver que el que tiene que comprobar que la instalación que ya se realizó, que ya se construyó, que ya se revisó, cumple originalmente con la infraestructura y lo que estableció el SENACE, lo vamos a hacer a través de unidad de inspección, porque aquí el SENACE es el que está obligado a comprobar, ¿sí? El que tiene la obligación y la responsabilidad es el SENACE, pero la ley dice que lo va a hacer a través de una unidad de inspección aprobada en los términos que defina la CRE. Ahí es donde entramos nosotros y nos hemos dado y quitado muchos cabellos ahí, estirones de pelo, para saber cómo establecíamos los formatos y el medio de aprobación. En este caso le llamamos autorización de las unidades de inspección, y ese de autorización es nada más para tratar de darle la diferencia entre las unidades de verificación, porque en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las unidades de verificación se tienen que acreditar primero con la EMA, después aprobarse con la autoridad para poder empezar su trabajo y en la norma que van a estar trabajando. No puede ser en cualquier norma, sino en una norma específica. Entonces, en las unidades de inspección, ahorita lo estamos haciendo directamente en la comisión. No interviene la EMA, sino que es una aprobación directa en los procesos que hemos estado estableciendo para autorizarlas. Bueno, pues en ese sentido, el año pasado, a principios del año pasado, emitimos las disposiciones administrativas con las bases normativas para autorizar dichas unidades. Para los que ya han hecho todo el proceso y ya están muy avanzados, que la semana pasada hicimos ya 16 evaluaciones, ya pasaron su proceso de evaluación, pues conocen las bases normativas. Ahí se establecen todos los requisitos y todos los pasos necesarios para poder ser autorizados.
Y bueno, vamos a resumir sus actividades. La inspección se llevará a cabo por la UI a petición de parte interesada. Todos los usuarios o solicitantes que se quieran interconectar o conectar son los que van a tener que contratar a la unidad de inspección. La unidad de inspección va a recabar una memoria técnica descriptiva. Como no existe una norma específica, sino que son un cúmulo o es un código de normas, entonces con apoyo del solicitante tienen que recabar toda la información que les pueda ser útil para dar certeza y confirmar que lo que pidió el SENACE está instalado. Entonces a todo eso le estamos llamando memoria técnica descriptiva. No hay una memoria técnica descriptiva única ni fija, sino puede ser desde 5 hojas, que es el resumen que le dejó el constructor, hasta carpetas y carpetas llenas de memorias de cálculo, diagramas, todo el ASBIL, etcétera, ¿no? Pero hay un documento mandatorio en la memoria técnica descriptiva, que es el resolutivo del SENACE, o donde se establece la infraestructura y que fue aceptada y aprobada tanto por el usuario como por el transportista distribuidor. Ese documento se vuelve mandatorio y es el que se van a basar para hacer la lista de inspección. Entonces ya teniendo la memoria técnica descriptiva con el documento mandatorio, realizan la inspección evaluando el cumplimiento de la infraestructura. Entonces, como ya saben aquí varios, tienen que hacer su lista de inspección, punto por punto van corroborando tanto documentalmente como físicamente que esa infraestructura cubre con lo que pidió el SENACE, que puede ser igual o superior en la infraestructura, pero cubre lo que pidió el Centro Nacional de Control de Energía. Cuando se encuentra algunas desviaciones, que le estamos llamando hallazgos por encontrar alguna discrepancia, los tenemos que clasificar en incumplimientos. Pueden quedar en observaciones sencillas o que no impactan en la emisión del certificado, pero todos aquellos incumplimientos donde no pasa las características mínimas necesarias que pidió el SENACE, se le tiene que dar vista al solicitante y que el solicitante proponga las acciones correctivas que sean necesarias. Puede ser que al momento de la inspección se quisieron adelantar, contrataron a la unidad de inspección y cuando ven documentalmente está bien, pero en campo falta un restaurador, falta el transformador, faltan las cuchillas, etcétera, falta algún equipo, entonces le tienen que avisar, levantar el hallazgo y decir, oye, pues hasta que no esté completa tu infraestructura, no te podemos emitir el certificado. Puede ser también documental, de que ya esté instalado, pero no está el registro de pruebas, no está el documento o la evidencia documental donde alguien se tiene que hacer responsable de esa infraestructura, de que ya se hizo la RPA, de que alguien, por ejemplo, el SENACE ya aprobó las comunicaciones y está de acuerdo con su operación. Si faltan alguna de esas cosas, se emite el hallazgo y hasta que no, en su caso, se hayan subsanado esos incumplimientos, no se podrá seguir con el proceso de inspección. Bueno, suponiendo que ya se instalaron los equipos faltantes, la documentación y las pruebas documentales ya se entregaron, pues si todavía falta hacer una revisión y pruebas adicional, se tiene que realizar, que en este caso sería a cargo del transportista y distribuidor. Y una vez subsanados los incumplimientos, entonces sí se cierran los hallazgos, se tiene que dejar documentación de que con qué, cómo y quién cerró esos hallazgos. Y al final, pues ya entonces podemos emitir el informe. Todo se tiene que documentar en un acta de inspección, que es la fe de hechos. Si no hay una fe de hechos, si no hay un acta que reconozca tanto en presencia del solicitante y 2 testigos, pues no hay procedencia legal, no es vinculatoria, entonces no se podría emitir el certificado. Pero si ya se cumplió todo, se levantan las actas conforme a la ley, tanto la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, Ley Federal sobre Metrología y la Ley de la Industria Eléctrica. En esas 3 leyes se establece que debe haber un acta de hechos, un acta circunstanciada de por medio. Perdón. Entonces, prácticamente lo que se pudiera en un momento dado hacer una especie de impugnación, conflicto sobre
resolución o un mal asentamiento de un acta por parte de una inspección es justamente el acta, no hay otro elemento más que el acta. Vaya, que en un momento eso es lo que entra en controversia, ¿no? Pues sí, es el punto de partida, ¿no? Porque también el acta debe estar sustentada con la lista de inspección, ¿sí? El que le da el contenido a el acta es la lista de inspección, y así vamos más hacia atrás. La lista de inspección se hace en base al documento mandatorio, a la lista de infraestructura que se dio el SENACE. Y ya después hay documentos probatorios. Esos documentos probatorios deben estar descritos y mencionados y referenciados en el acta. Si no se mencionan en el acta, pues entonces no se le da juego, no se le considera útil para hacer alguna comprobación que se necesite. Perdón, ahorita lo que mencionaba respecto a las actas, Gracias. palabras más, palabras menos, la ley sobre la metodología y normalización dice que en caso de que se nieguen a firmarlo o no existan los testigos, no pierde validez. Sí, es correcto, es como cualquier otra acta circunstanciada, pero va a ser raro si el que le interesa que salga rápido y que ya se interconecte o se conecte en la instalación es el usuario. Entonces, a diferencia de las verificaciones, cuando uno va a buscar no conformidades y en qué se equivocó y en qué está fallando, aquí lo que estamos buscando es con qué sí cumple para que ya se pueda interconectar y ya pueda funcionar la instalación. Entonces, se me hace raro que alguien se pudiera negar y decir, no, yo no acepto nada. Pues en ese momento se para el proceso de inspección y simplemente su instalación no entra en funcionamiento. Entonces yo creo que los primeros interesados y luego resolver todo van a ser los usuarios, los solicitantes, exactamente. Tienen invertido mucha lana, pues, ¿y cómo van a pagar la lana? Porque es un el punto, en el inciso 4, dice unidad de ubicación o segundo renglón, 4, comprobó que una unidad de verificación o de inspección. ¿Por qué nombran la unidad de verificación? Bueno, en la ley está así en general, porque todavía no se establece ninguna norma. En el dado caso de que la CRE o alguna otra autoridad emitir una norma oficial mexicana para algo en específico, pues ahí tendría que entrar la unidad de verificación, exactamente. Y habla para la interconexión ya de los centros de carga, ¿no? No, puede ser para las dos cosas: interconexión, centrales de generación; conexión, centros de carga. Aquí, ahorita vamos en el caso más sencillito, que nada más entra la unidad de inspección, pero va a haber el momento en que existan 2, 3 normas relacionadas con la instalación. Imagínense una norma oficial mexicana de los sistemas de medición que ya tenemos, más una norma oficial mexicana de la interconexión, más el fedatario que tiene que dar fe, que es la unidad de inspección, de que la infraestructura cumple. Entonces va a haber 3 entidades que tengan que ir a hacer su trabajo sobre el mismo poste o sobre la misma subestación, ¿sí? Ahí va a ser algo creativo que tenemos que hacer entre todos, autoridades e interesados, para que no haya una sobreregulación y haya que pagar 3 personas para hacer la misma visión. Oye, todos van a estar viendo, no digo nombres, pero los de Luz y Fuerza, ¿no? Que teníamos un técnico colgado en el poste y 20 abajo viéndolo, ¿no? Entonces así vamos a estar, 4 unidades de verificación, de inspección, y todos viendo cómo un aprieta un tornillo, pues también es contramercado, ¿no? Bueno, ya que se cubrieron todos los requisitos, entonces sí, con base, con fundamento en el acta, donde ya están cubiertos todos los hallazgos, la infraestructura cubre lo que pidió el SENACE, entonces pasamos a la emisión del certificado. El certificado por ley establece que la CRE debe de poner los medios y los formatos. Ahorita ya tenemos establecido que un sistema, un software, un medio electrónico a través de la Oficialía de Partes Electrónicas de la Comisión, en donde el inspector responsable o el representante legal de la unidad de inspección ingresa los datos de la instalación que fueron a inspeccionar, el responsable, los datos de contacto del transportista y distribuidor, carga el archivo en PDF o en un documento electrónico, carga el archivo del acta de inspección y firma electrónicamente con la FIEL, con lo que ya tiene registrado en la Oficialía de Partes Electrónicas,
y en automático se emite el certificado. Ya no hay que firmar autógrafamente, darle una copia al solicitante, y si quiere otra copia lo vuelvo a firmar, y bueno, eso ya es cosa del pasado. Por lo menos en esta parte del certificado ya se emite en automático. Se emite, hagan de cuenta que es como una factura electrónica, por correo electrónico le llega al SENACE, a oficinas nacionales, en los datos de contacto que que el representante legal ingresó al sistema de la OPE, le llega al solicitante, le llega al transportista y distribuidor, y también en la CRE nos llega en un correo electrónico interno. De todo el mundo se entera en el instante que se emite el certificado. Ya con eso disminuimos también mucho el riesgo de manipulación de la información. Actualmente hay 3 autorizadas, ya se han emitido 3 certificados, 2 de interconexión, una de una planta solar, otra de una central de cogeneración de motores de combustión interna muy grandes, Rolls Royce, y una tercera de un centro de carga. Por decir nada más nombres para que vean el tamaño del centro de carga, es la Ford, que está allá en Silao. Ahora sí, en el punto 5, ya que se emitió el certificado, vamos al quinto y último paso del proceso de interconexión o conexión, que es la conexión física. Aquí mismo en el artículo 33, pero párrafos más adelante, se dice que para la interconexión y conexión, los transportistas y distribuidores están obligados a celebrar los contratos de interconexión, ¿no? Ya eso ya lo vimos, con base en los modelos que emita la CRE, dentro de los 10 días hábiles. Entonces tenemos que una vez terminados los estudios, se tiene que hacer el contrato. ¿Qué más tiene que suceder? Aquí ahí es coma y una I. Realizar la interconexión y conexión dentro de los 72 horas siguientes a la notificación de la orden correspondiente del SENACE. Entonces, aquí lo estamos poniendo en otro color y acentuando esta coma y la I para que haya una compuerta de que si no están los 2 procesos terminados, no se puede pasar a la segunda orden del SENACE, que es la conexión física. No se puede energizar la instalación, no se puede dejar operativa si no se han cumplido previamente con estos 2 procesos. Es decir, si no hay obra, pues es lógico, pero después de que ya está la revisión y pruebas del transportista y distribuidor, o también puede ser que alguien se haga responsable de eso, como el contratista que instaló las instalaciones, valga la redundancia, y que el certificado de infraestructura ya se emitió. Si no hay este proceso, tampoco se puede llegar a la orden de conexión. La unidad de inspección debe de hacer las mediciones que se requieran, o es el cliente quien hace las mediciones y la unidad de inspección las avala. Sí, las avala nada más. Una de las características de las unidades de inspección en la estricta separación de las actividades de la industria eléctrica es de que no puede constituirse ni como laboratorio de prueba ni como unidad de verificación. Entonces, si la unidad de inspección, las personas están involucradas en el diseño, en la construcción, en la prueba o en la operación de las instalaciones que van a inspeccionar, no pueden participar, ¿sí? Tienen que ser totalmente independientes a esas 4 actividades. Entonces, esta RPA, que es donde están las pruebas, ahí puede haber calibraciones, toma de potenciales, toma de resistencia a tierra, etcétera. Lo tiene que hacer un laboratorio, pueden contratar un laboratorio como la PEM o alguien similar, o el transportista y distribuidor ya tiene su propio equipo y personal capacitado para hacer esas pruebas. Por eso lo de la constancia que deben de dejar las personas que hagan esas actividades, para que después la unidad de inspección, como lo acaba de decir, corrobore mediante esos documentos y físicamente viendo, nada más atestiguando, que ya se cumplió con esas características. Bueno, entonces teniendo desde un principio el contrato de interconexión, la obra realizada y el certificado de que ya todo cubrió con lo que pidió el SENACE, entonces sí, se le informa al SENACE a través del certificado y el SENACE puede proceder a dar la orden de interconexión o conexión física. Ya todas las instalaciones, infraestructura
que por su momento, antes de la reforma, se hicieron los contratos de interconexión o un permiso de generación legado. Hay dos tipos de legados, permisos que ya se habían otorgado previo a la reforma, y todas las centrales de CFE. Todas las centrales de CFE también son legadas y apenas se les otorgó el permiso, ¿sí? Cualquiera de los dos tipos de legados tienen que cumplir con esto. Ok, entonces lo que ahora se conoce el estudio de instalaciones, vamos a llamarle genéricamente los estudios del SENACE, antes se llamaba oficio resolutivo. Entonces, ¿el documento mandatorio es el oficio resolutivo para esos casos? Sí, así es. Hay un transitorio en la LIE donde dice que en tanto no entraba en funciones el SENACE como organismo operador, todo lo que estuvo haciendo CFE en su momento antes de entrada en funciones del SENACE son válidos, y ese sería nuestro documento equivalente de la infraestructura emitida por SENACE. Sí, y actualmente ya hemos tenido ese caso de que se presenta un resolutivo de alguna área de CFE, que es el que estableció la infraestructura. Pero hay que tener mucho cuidado con las fechas, porque tiene que ser antes de la entrada en operación de funciones del SENACE. Si se empata, el que manda ahí es lo que haya dicho el SENACE. Okay. En base a lo publicado por la CENER el 15 de diciembre de 2016 sobre el manual de interconexión de centrales de generación con capacidad menor a 0.5 megawatts, ¿cuál sería el criterio cuando que se pida para que una unidad de inspección intervenga? Porque bueno, allá a veces ha crecido que los pequeños comercios o medianos comercios tienen generación fotovoltaica y se interconectan a través de medidores bidireccionales a la red de distribución. Uh-huh. ¿Cuál sería entonces el criterio para que esos generadores distribuido, generación distribuida? ¿Cuál sería la carga o cuál sería para que la unidad de inspección intervenga? Porque muchas veces hay pequeños consultorios médicos que ponen allá arriba sus celdas fotovoltaicas, pero tienen medidor bidireccional. Sí, ahí es un caso, ahorita lo iba a tratar al final porque es un caso especial y aparte es muy reciente, que se emitió estos criterios en diciembre y están sujetos a revisión porque tiene muchas ambigüedades. Ahí las personas que lo hicieron, aunque estuvieron algunos compañeros de la CRE, tenían también todavía esas dudas o no sé, no todos nos hemos acabado de cambiar el chip. Y donde debe decir inspección dicen verificar, ¿no? Por ejemplo, se tiene que contratar una unidad de inspección para que verifique. Y no, pues ya, de ahí ya la regamos, ¿no?, en la redacción. Pero bueno, vamos a tratar de entender. El criterio general de estos criterios, valga la redundancia, es que cuando la instalación esté, su acometida o el suministro esté en media tensión hacia arriba, se va a requerir de la unidad de inspección como obligación. Entonces, igual que todo este proceso, el solicitante, el que va a poner sus paneles solares o un microgenerador de eólico, lo que sea, menor a 0.5, que no requiere permiso, tiene que contratar a la unidad de inspección para que corrobore la infraestructura. Ahora, hay dos tipos de resolutivo para la generación distribuida. Si la instalación como dicen por ahí, a ojo de buen cubero de CFE, del transportista y distribuidor, no requiere un estudio de impacto del sistema, no le va a ser necesario mandarlo al SENACE para que haga todos los estudios, sino que directamente CFE, el transportista y distribuidor, le va a decir, oye, pues si es una acometida sencilla, pues ya pon esto, de cuestiones ya genéricas. Va a haber como una especie de estudio general aprobado por SENACE, para que en casos ya de, como dicen, en volumen y que todos son iguales y que no afecta al sistema, pues ya aplica esto directamente. Entonces, el suministrador calificado o el representante del generador distribuido le va a poder pedir directamente a CFE que le diga qué infraestructura tiene que conectar en vez de irse al SENACE y pagar 8 millones de pesos por el estudio, ¿no? Entonces, en ese caso, el documento mandatorio va a ser la infraestructura que establece ahí el transportista y distribuidor, pero el proceso es lo mismo.
tiene que haber un contrato de suministro en donde se establezca que van a poner ahí generación distribuida, que ya esté la obra, que la haya revisado también CFE, le haya hecho pruebas en el restaurador o en el interruptor que ponga, y el certificado es lo mismo. Entonces ahí la comunicación, de todos modos le vamos a avisar a SENACE y a CFE en su momento en automático. Entonces prácticamente va a ser lo mismo. Y entonces el criterio obligatorio es que si es de media tensión hacia arriba, se tiene que contratar a la unidad de inspección. Cuando sean instalaciones en baja tensión, no va a ser obligatorio, pero si el usuario le interesa que una tercera parte o un tercero dé su opinión, puede contratar a la unidad de inspección, y ahí dice también en los criterios que está a lo que derecho convenga del usuario contratar o no a la unidad de inspección en baja tensión. El término alta tensión se refiere a lo que es el montaje de la red de distribución, o sea, porque a veces hay ese equívoco de que algunos le llaman alta tensión a lo que se denomina media tensión, desde 1200, 23000, desde 4000 volts. Y entonces hay otro término que dice arriba de 1000 volts y es alta tensión, Sí. según los términos, ¿no? Sí, sí, es correcto. Entonces, ¿dónde aplica? ¿Cuál es el término? ¿O arriba de 69,000? ¿O arriba de 39,000? Sí, es un punto, ahí se ve la diferencia. Por ejemplo, este documento lo hizo CENER con personas que mayoritariamente conocen y están familiarizadas con la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde media tensión era de las redes de distribución o los del Servicio Público de Energía Eléctrica, que podría ser desde 13.8, 23,000, 34.5, etcétera, ¿no? Hasta ahí. Entonces, más o menos, ese es el concepto que tienen ellos. Si está la cometida en la red de distribución desde, ¿qué se manejan ahorita? 13.2, 13.8, 23, 34.5, todo eso es media tensión, ¿sí? No está bien normalizado. Esa es una de las tareas pendientes que tenemos, tanto autoridades de CENER como la CRE, y vamos a tener la oportunidad este año en el grupo de trabajo de instalaciones eléctricas de suministro establecer esos criterios claramente, cuánto es alta y media tensión, porque si nos vamos a la norma 01, arriba de 1000 volts ya es alta tensión, peligro, alta tensión. Entonces nos contradecimos nosotros mismos los ingenieros, ¿no? En 1000 volts se considera para fines de interconexión baja tensión, pero para fines de seguridad es alta tensión. Bueno, entonces es algo que tenemos que normalizar, esa es la verdad. Perdón, ahora con respecto a ese mismo punto, ¿hay algún criterio para diferenciar cuando es la instalación de una pequeña generación, sea por paneles o por... Sí. ¿Podemos poner el diagrama, por favor? Que sea para utilización y que en este caso entrara la unidad de verificación, y otro que sea para interconexión a la red. Sí, qué buena pregunta. Vamos a empezar a complicar las cosas, ¿no? Aquí, ahora, yo les decía, el documento lo hizo CENER con su chip de la ley federal, de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Si lo hubiéramos hecho en la CRE, no nos hubiéramos ido en los límites de frontera en la tensión de un servicio u otro, sino que nos hubiéramos ido si es actividad regulada o no, independientemente del nivel de tensión. Una actividad regulada es la generación desde cualquier nivel. Si tú estás generando, es una actividad regulada por la Comisión Reguladora de Energía. Hay de dos formas, que tiene que tener un permiso o no requieres permiso. Entonces puede ser una generación no permisionada, como es abajo de 500, de 0.5 megawatts, o con permiso arriba de 0.5 megawatts. Entonces vamos a tener centros de carga en donde va a haber, vamos a suponer que esta fábrica son paneles solares, ¿no? Vamos a suponer. Entonces puede haber paneles solares de las dos categorías. Si es arriba de 0.5 megawatts, como ya hay muchos que tienen su estacionamiento a 1 megawatt de la suma de los paneles solares, como puede ser una casa habitación que nada más tenga 300 kilowatts. Las dos son actividades reguladas. Y para el términos de la CRE, como es una actividad regulada,
no interesa tanto qué nivel de tensión tenga, hay que poner reglas a los dos. ¿Sí? Ahora, la complicación que comentaba es, por ejemplo, tenemos un centro de carga, este edificio, imagínense un conjunto horizontal, un conjunto habitacional de un fraccionamiento, en donde se juntan todos los residentes, forman una asociación, se representan a través de un suministrador de servicios calificados, y si entre todos juntan 1 megawatt de demanda, pueden entrar al mercado eléctrico. Estamos hablando de baja tensión, de usuarios residenciales, pero ya son cargas agregadas, se le llaman así, que entre todos forman una sociedad representada a través de un suministrador que van a acceder a la energía en el mercado eléctrico. Y entonces, si se fijan aquí, viene la complicación, porque la ley dice, y las bases del mercado dice, que para dimensionar la demanda que haya dentro de un centro de carga, una unidad de verificación en términos de la norma 1 de instalaciones eléctricas debe hacer un censo de carga y emitir un dictamen para ver si pueden entrar o no al mercado eléctrico. Y además, si ese centro de carga se va a interconectar a la red de distribución, a la red general de distribución, una unidad de verificación tiene que ir a corroborar, a comprobar, a certificar que este punto de conexión cumple, ya sea con lo que pidió CFE o con lo que pidió el SENACE. Uno por uno. No, es que dijiste unidad de verificación. Sí, ahí está la confusión. La base del mercado eléctrico pide que el censo de carga lo haga una unidad de verificación y la interconexión, la unidad de inspección. Interconexión es la unidad de inspección. El censo de carga, verificación. Por acá y luego acá. Buenos días. La Secretaría de Educación allí en el norte del estado de Cancún había sacado una licitación para que las escuelas de paneles se considera como una fuente, una generación. Porque al juntar cada una de estas escuelas, si bien están en diferentes partes, en volumen iba a entregar energía a la red. Así es, sí. Esa parte entra con, o sea, tiene que solicitar a SENACE o porque son pequeños módulos por escuela, queda a discusión de CFE. Bueno, el procedimiento más o menos va así. Tienen que acercarse a un representante, a un suministrador calificado, ¿sí? O un representante de generación. Hay de esas dos figuras, son intermediarios. Con esos dos se acercan al transportista distribuidor y hacen el análisis si se requiere en el estudio de redes cambiar o hacer refuerzos de infraestructura. Si hay una afectación fuerte a las redes, eso sube al SENACE y el SENACE tiene que determinar qué se tiene que instalar con opinión de CFE. Si no hay que hacer grandes cambios o no hay una afectación del sistema, el mismo transportista y distribuidor debe decir qué se necesita poner, ¿no? Caso muy específico. En los criterios de interconexión que se emitieron ahora en diciembre, se estipula que deben ser medidores multifunción. ¿Sí? Ya no solamente es de que sean bidireccionales, sino que tienen que ser multifunción, porque esos medidores tienen diferentes opciones de comunicación. Ahí está también el costo o la dificultad, porque ahorita donde nos ha detenido mucho y cuando los solicitantes quieren entrar al mercado dicen, pues sí, compro el medidor, pero ya cuando se dan cuenta que tienen que poner 15 kilómetros de fibra óptica a 100,000 pesos el kilómetro, entonces dice, caray, ya no me convino, ¿no? O que tienen que poner repetidoras de radiofrecuencia, o que tienen que entrar a fuerzas a una red de Ethernet o de Internet. El chiste es de que toda esa generación, para que pueda ser liquidada dentro del mercado eléctrico, tiene que haber una comunicación directa al SENACE. Entonces no nomás es medir y que tradicionalmente el compañero de CFE vaya y tome la lectura y después 2 meses descargue la información. No, aquí es en tiempo real. Todas las mediciones del mercado tienen que ser 5-minutales y se van a liquidar, o sea, se va a hacer el corte de caja diario, cada 24 horas.
censo de carga que pide ahí la disposición para una unidad de ubicación de instalaciones eléctricas, pues estaría como metiéndole ruido a la actividad acreditada y aprobada para una unidad de ubicación, porque lo que la unidad de verificación hace es emitir dictámenes de instalaciones eléctricas, nada más, ni siquiera firmar proyectos, ni siquiera hacer fuera, como por ejemplo algo, dictámenes de protección civil fuera de lo que es el anexo B del PEC. Entonces ahí como que entra ahí ruido entre lo que la CENER nos aprobó como autoridad legalmente delegada, que es únicamente ser los ojos de la CENER en el aspecto de seguridad de instalaciones eléctricas. Entonces, ¿por qué siempre ha habido ese conflicto? Por ejemplo, anteriormente, CFE, quiero que el proyecto de la acometida me lo firme un ingeniero electricista con cédula profesional o una unidad de verificación, ¿sí? Y ya para que ingrese. Y ya como que son actividades extras a la que, digo, bienvenidas, es un trabajo profesional, es una labor, es una oportunidad de trabajo, pero sin embargo, a veces causa conflicto con la autoridad, ¿no? Porque a veces llega la autoridad y me dice, yo a ti nada más te aprobé para que emitas dictámenes sobre la NOM 001. Y entonces ahí como que siento que es una actividad extraordinaria a la función de una unidad de verificación de instalaciones eléctricas. Sí, gracias por la apreciación. Es un problema fuerte, ahí es un conflicto de competencias, o sea, hay competencia de Secretaría de Energía y de la CRE, y mucho por el desconocimiento de los que hacemos la regulación, no vemos la parte jurídica. En nivel de autoridad, cuando es uno servidor público y de las unidades de verificación que son en auxilio de la autoridad, no pueden hacer nada que no esté escrito. Es exactamente lo que esté escrito. Si no están facultados y no está por escrito en alguna ley, en un ordenamiento público y publicado, porque no nomás es público, sino publicado en el DOF, si no está escrito, no se puede hacer, a diferencia de un particular, de un usuario, de un ciudadano común y corriente, que puede hacer todo mientras no esté prohibido. No sé si me explico. Entonces, en ese caso tenemos un problema de competencias. Ya estamos trabajando, como ustedes vieron, varios de aquí que participan en el CECENIE, de que ya nos acercamos, ya estamos colaborando y estamos platicando entre CENER y la CRE para la revisión de la norma 01 de instalaciones eléctricas, no solo cuando concurren las competencias en la parte de las instalaciones públicas, sino también en las actividades de las unidades de verificación y de las unidades de inspección, porque si se ven en este punto, ¿quién va a revisar la acometida? Actualmente la norma 01 se le da en el capítulo 9, son actividades que están reguladas o normalizadas en la norma 01, pero eso ya es competencia de la CRE. Entonces ahorita hay unos empates que tenemos que resolver y armonizar, ¿no? Esa sería la palabra. Una pregunta antes de esta lámina, era el punto 5, el valor del punto 3.5, que anda por ahí, se definió bien, porque nada más se comentó el punto 5 de megawatts, nada más para un poquito ampliar, ¿no? Y con respecto a censo de carga, a lo mejor es cuestión de semántica, o hablar, no es semántica, porque alguien proyecta, alguien construye y alguien verifica, y realmente se vuelve oficial la carga que puedas de dictamen, y a eso se refiere, por una carga total de eso, queda dentro de la unidad de verificación, no como semántica, no es, vas a hacer eso carga, ¿no? Pero es un documento oficial donde está una carga instalada en la instalación eléctrica, entonces sería de semántica, que va a definir la carga, no la defines desde el proyectista de la construcción, y un modificador certifica que la carga está de acuerdo a las cuestiones aeronáuticas que tengan la carga y demás, ¿no? Entonces, por ahí, y lo del punto 5 de favor. Sí, específicamente como que le interesa. Punto 5 megawatts es la frontera donde dice la ley que de punto 5 megawatts en adelante se requiere un permiso de generación eléctrica emitido por la CRE. Y abajo de punto 5 están exentos de pedir el permiso.
pero no están exentos de cubrir las reglas físicas de interconexión. Ese sería. Y con respecto a la inspección, a la unidad de inspección, eso no Sí, es algo. sí, la unidad de inspección en los criterios que emitió CENER ahora en diciembre para la generación distribuida, que se refiere a todas estas generaciones abajo de 0.5 megawatts, cuando la instalación, la acometida, venga directamente de la red de distribución, o sea, de media tensión de 23,000 o de 13.8 kV, ahí se requiere por obligación la unidad de inspección y hacer todo este proceso. Si es en baja tensión, o sea, ya están en la red de baja tensión y quiere poner su panel solar, se pone de acuerdo con CFE, hacen un nuevo contrato, una extensión de contrato, y el usuario queda a su derecho contratar o no a la unidad de inspección, si es que requiere una opinión de tercera parte. ¿Sí? Bueno, aquí en el diagrama no es que exactamente así vaya a ser la interconexión, sino aquí lo que se quiere dar a explicar es de que la interconexión puede abarcar desde la acometida y los sistemas de medición después del medio de desconexión o hacia la red de transmisión. Puede haber necesidad de modificar una subestación de maniobras o una línea de transmisión. Si el resolutivo o la respuesta de los estudios del SENACE incluye toda esta infraestructura, aunque sea parte de la red de transmisión, la tiene que inspeccionar la unidad de inspección. No nada más vamos a estar en el punto de enlace, porque en un contrato de interconexión, el punto de interconexión se puede establecer aquí, o se puede establecer más acá, o hasta acá. El punto de interconexión es un acuerdo legal entre las partes en donde va a ser el cambio de custodia. Si en el contrato de interconexión se establece aquí, quiere decir que todo hacia aguas abajo de la central eléctrica va a ser responsabilidad de la central eléctrica, su mantenimiento, su operación, su control físico. Si por el contrario se establece en otro punto, lo que haya aguas arriba de la línea de transmisión va a ser responsabilidad del transportista. A ver, entonces, la unidad de inspección es contratada o su ámbito de actividad. La unidad de inspección, su ámbito de actividad va a ser lo que el SENACE le mandate. Así es. En la lista de inspección se va a copiar prácticamente la lista de infraestructura que se estableció en sus estudios y que ya como resolutivo, y entonces no necesariamente se puede centrar en el enlace último, sino si hubo necesidad de hacer infraestructura de refuerzo en la parte de transmisión y que se le va a ceder al transportista, también lo debe de inspeccionar la unidad, ¿sí? Entonces puede ser que se amplíe o se acorte la inspección dependiendo de lo que haya establecido el SENACE. Lo mismo en los centros de carga, no solamente va a ser en el punto de la acometida. Si más atrás se requirió un refuerzo en la red de distribución, ya sea transformadores como tal, o una subestación, o más alimentadores, si eso lo requirió el SENACE, se tiene que inspeccionar. Si nada más en algún caso, como va a ser muy, muy común en la parte de centros de carga, ya estaba toda la infraestructura y no hay que cambiar más que el sistema de medición, entonces la inspección se va a concentrar nada más en el sistema de medición. En el cambio de un medidor electromecánico o digital sencillo a un multifunción con comunicación al SENACE. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de los diagramas. Una pregunta. Ahorita las disposiciones administrativas tienen conexión e interconexión. ¿Qué otras disposiciones se ven en un futuro? Bueno. De los mismos diagramas. Sí, hay que revisarlas. Ahorita tenemos los criterios de interconexión emitidos por el SENACE. Ahorita todavía está la discusión entre CENER y la CRE si va a haber un nuevo manual de interconexión que va a sustituir a los criterios. Todavía está ahora sí que en discusión. Esos criterios se van a modificar, sea como sea, porque este procedimiento no está explícito en esos criterios. De hecho, los criterios llegan hasta el momento en que se emiten los estudios y se da la orden de firmar el contrato. Y más allá ya no dice nada.
¿sí? También en las DACs, en las disposiciones de acceso abierto y condiciones generales de prestación del servicio del transportista y distribuidor, también todo este proceso no está explícito. Esto ya lo tenemos mapeado, ya lo tenemos visto en la CRE, y en las próximas semanas, sino que la próxima, o regresando de vacaciones, se va a mandar a COFEMER ya la nueva versión de estas DACs de acceso abierto y condiciones generales de prestación del servicio, donde ya va a estar todo esto que le estoy comentando. Todo este procedimiento de interconexión ya va a estar explícito y ya va a hacer más claro el papel de las unidades de inspección. Entonces, va a haber un nuevo manual, las DACs van a estar corregidas y aumentadas, va a estar el manual de medición, donde se va a decir cómo se va a adquirir los datos, cómo se va a enviar al SENACE, y va a estar el manual de TICS. Todos esos manuales los va a emitir CENER, y ya en el manual de TICS, que son la tecnología de comunicación y de información, entonces aquí va a aparecer por ahí un medio de comunicación, que puede ser fibra óptica, puede ser radiofrecuencia, etcétera, ¿no? Las centrales eléctricas, cuando tienen varios, bueno, cada generador tiene su medidor de generador, marca Control, no sé por qué, bueno, por ahí hubo ese interés de esa marca cuando se instalaron en las plantas generadoras, pero también a la salida de las subestaciones eléctricas, después de las plantas generadoras, también pusieron ese medidor Control, y ese que definían o hacían sus censos de carga anteriormente, es donde van a entrar las unidades de inspección. Hay un medidor donde ellos miden, dicen, bueno, yo genero tanto, y en total de las 4 unidades que tengo en una planta generadora, pues, marca ahí el medidor y es lo que generan realmente y se lo entregan a transmisión. Posteriormente en la subestación eléctrica, ya después de llegar a transmisión, vuelven a medir lo que le entregan en la subestación de 115-230 al área de distribución. Esos medidores son los que van a verificar, bueno, a inspeccionarse. Sí, nomás es a la hora de entrar en operación. Ya continuamente, primero, el manual de medición va a dar claridad sobre en dónde se van a colocar los medidores de liquidación. Nomás le cambiaron de facturación a liquidación, pero bueno. Además estaban de acuerdo que tenían que mediar. Sí, ahora ese manual de medición se tiene que establecer bien claro dónde se van a poner esos medidores, ¿no? Antes a CFE no le preocupaba, porque era el mismo, es mi misma energía, y lo que le preocupaba era hasta el final cobrarle al usuario. Pero ahora que están separados, en la central de generación tiene que haber la medición necesaria para saber cuánto ingresa a la red, y luego de la red, cuánto ingresa de transmisión a distribución. Entonces, en los enlaces de los cambios de tensión de 69 hacia abajo o de 69 hacia arriba en las subestaciones compartidas, ahí va a haber medición de un lado y de otro. O se van a poner de acuerdo de qué lado van a poner el medidor, porque si lo ponen aguas arriba, ¿quién paga las pérdidas de transformación? Porque estamos hablando del 2 al 5% de pérdidas en transformación, y si hablamos de niveles de transmisiones son millones de pesos que se pierden ahí diario, ¿no? Entonces alguien tiene que pagar esa energía. Va a haber acuerdos o convenios entre contratos entre transportista y distribuidor para saber de qué lado ponen la medición. Todo eso va a estar establecido en el manual de medición. Como lo tienen establecido, va a haber cambios, porque en la planta generadora normalmente lo tiene después de la subestación principal, su medidor, y ahí así se medían las cargas, ¿no? Y acá, pues bajando el transformador, ya el voltaje de salida de la subestación entre 13.000 y 800, pues donde se medía, pues, y ahí era donde se hacía el balance de cargas. Sí, bueno, va a ser caso por caso, y precisamente en el contrato de interconexión de cada central con la red que le corresponde, ya sea de transmisión y distribución, ahí se va a establecer en dónde va a estar el medidor de liquidación y su respaldo. Es caso por caso. Perdón, compañeros, ¿no? Como para aprovechar al máximo la plática del ingeniero y a su vez respetar el tiempo de nuestro siguiente ponente, sugiero que lo dejemos terminar, y si tengamos algunas preguntas las anotemos en las hojas para que él después nos dé respuesta. No sé qué les parece. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Gracias. Sí. Muchas gracias, ingeniero. De hecho, esta es la última lámina, y ya concluimos con que el alcance de la unidad de inspección va a estar establecido no de forma única, sino va a ser caso por caso, dependiendo el resolutivo o lo que se haya establecido por el SENACE y en el contrato de interconexión. Entonces puede ser
desde una simple punto de medición a toda una red, podría ser pequeña, de transmisión o distribución, ¿no? Ese sería el alcance de la nueva inspección. Y pues les agradezco y estamos a la orden para seguir contestando preguntas, ¿no? Tu intervención. Muy bien. Bueno, pues sinceramente queremos agradecer la presencia del ingeniero Guillermo Palencia, que nos trajera esta conferencia para pues pensar en nuevas oportunidades de trabajo. Muy bien, con mucho futuro. Muchísimas gracias. También quisiéramos pedir su consentimiento para publicar esta conferencia en el formato de seguridad que usted indique en nuestra página de Amuvie, para que mejor aprovechamiento de todos nuestros asociados. Sí. Y bueno, pues si usted nos lo permite, Sí, ¿cómo? Muchísimas gracias. Bien, vamos a hacer entrega de un muy merecido reconocimiento, y entendemos también el esfuerzo del ingeniero Palencia, sobre todo por la cuestión de que, si quiero hacer una referencia rápida, que la autoridad, generalmente ellos los que están generando estas nuevas disposiciones y todo lo que se está haciendo en la Comisión Reguladora, en ese sentido, pues hay que entender que andan multitask, de repente están trabajando allá y tener que venir y hacer el esfuerzo de trasladarse para acá con nosotros y que nos tomen en cuenta, que nos apoyen con información, pues yo creo que es muy valioso. Por tanto, pues este es un merecido reconocimiento que dice: la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas otorga el presente reconocimiento a ingeniero Guillermo Palencia León por su participación en la celebración de la Asamblea Nacional AMUVIE 2017 con la ponencia titulada Unidades de Inspección, Rosarito, Baja California, 7 de abril de 2017. Firma nuestro presidente nacional, ingeniero Gulmaro Sánchez, y nuestro vicepresidente regional aquí de Baja California, Andrés Damián Marí. Les pido por favor un fuerte aplauso para el ingeniero. Si se quieren colocar por favor para la foto, por favor, José Luis, vente que tú eres el cerebro de toda esta organización.